¿A qué le llamas tú lesión deportiva? Walter, lesión deportiva son todas aquellas lesiones que ocurren en los deportistas desde todo punto de vista del aparato locomotor. Durante el ejercicio. Durante la práctica. O previo al calentamiento igual, ¿no? Durante la práctica deportiva, bien sea en competencia o en entrenamiento, como se dice, en calentamiento. Existen todo lo que es el aparato locomotor, desde el punto de vista muscular, desde el punto de vista óseo o ligamentario. Todas este tipo de lesiones que ocurren son reconocidas como lesiones producidas por el deporte. Ajá, en el orden de ideas, por orden de edades, hay múltiples lesiones. Aclarar que los ligamentos son unas cuerditas que unen los músculos al hueso, lo atan ahí para que él no se despegue. En frecuencia, por edades, en la niñez, ¿cuál es la lesión deportiva más frecuente? Niñez, por ejemplo, hasta 12 años. De 12 a 16 hablamos de adolescencia y ya de adultos. Sí, la lesión es más frecuente en los adolescentes o en los niños. En los niños. ¿Qué es lo que uno las lesiones más frecuentes pudiera ser los desplazamientos de los cartílagos oficiarios, los cartílagos de crecimiento. Esos son lenguaje normal porque no lo entendí. Ya voy para allá. Los cartílagos de crecimiento, todo niño en los extremos de los huesos largos, sí, tiene una parte que es lo que nosotros llamamos el cartílago de crecimiento. Es como un cuerito, no es hueso. Es un espacio. Es un espacio que a través de ese espacio es donde el hueso crece, tanto a lo largo como a lo ancho. Ese espacio está ocupado por el cartílago. Ese es un espacio que está formado por cartílago, que en un movimiento forzado puede ocurrir de que exista un desplazamiento, un deslizamiento de ese cartílago de crecimiento. Es una lesión muy temida y es una lesión que puede ser frecuente en los niños. ¿Cuáles huesos son más frecuentes para esa? Y le da entre 6 y 2 años, cualquiera. La tibia, el peroné y el radio del cúbito. O sea, los brazos y las piernas. Los brazos y las piernas. Ajá. ¿Cómo se da cuenta el niño o el padre del niño, si no tiene una asesoría médica, de que eso puede estar pasando? Lo que pasa es que la mayoría de las veces ese tipo de lesiones son lesiones traumáticas. Inmediatas se van a ver por choques, por golpes, por caídas. Existe una lesión que es muy frecuente en los niños, ¿sí?, que es la inflamación del cartílago que ocurre a nivel de la rodilla, en la tibia. En la parte anterior de la tibia hay un cartílago de crecimiento que es el cartílago de la espina tibial, así se llama. Es lo que tocamos en la parte anterior de la tibia, que ahí hay un cartílago de crecimiento. Ese cartílago, por movimiento y por acción de los tendones, en este caso por el tendón de la rótula, el tendón rotuliano, ocurre a veces fragmentación. Eso es una enfermedad que se llama enfermedad de Osgood-Schlatter. Es una enfermedad muy frecuente y el niño se queja de dolor. ¿Okay? Pero no lo limita, sí lo limita, pero no lo incapacita. Lo puede limitar y en algún momento, dependiendo del grado de la lesión, hasta lo puede incapacitar. ¿Tiene grados? Sí. Va de grado 1 a grado 3, la enfermedad de Osgood-Schlatter. La grado 1 es simplemente un proceso inflamatorio, la grado 2 es un... ¿Qué pasa con el inflamatorio? Sí, la grado 2. ¿Hay que poner el yeso al niño? Al principio uno lo utiliza tratamiento médico tomado y se utilizan unas bandas que se llaman bandas para región pretibial. Se colocan esas bandas y el niño debe tener un tiempo de reposo. Cuando el niño recidiva con el dolor, sí, ya llega un momento que tiene que haber un reposo absoluto, en algún momento hasta poner un yeso. De no doblar la rodilla, porque al doblar la rodilla es donde trabaja ella. Porque si la rodilla mantiene estirada, pues no estira el ligamento. El tendón le hace brazo de palanca, lo ala y le produce dolor. Esa es una lesión muy frecuente. Está lo otro que ocurre, que no es una lesión como tal, que es aquellos niños que van al fútbol, van al béisbol, van a cualquier deporte que practique y llegan a la casa y a las 8 o 9 de la noche, cuando ya se quedan dormidos, se despiertan con un dolor a nivel de las piernas, con un dolor que me duele, y la mamá se para, lo soba, le da algo para el dolor y llaman al traumatólogo: doctor, mire, sabe que el niño me le están doliendo las piernas, que es lo que nosotros llamamos esqueletalgia, que es el dolor por crecimiento. Acuérdese que, como les decía anteriormente, ese cartílago... Esqueletalgia, ajá. Esqueletalgia. Algia de medicina es dolor, algia es dolor. Dolor de esqueleto. De esqueleto.
es aquello que durante el día el niño estimula ese cartílago de crecimiento y en la noche cuando duerme es que se libera la hormona del crecimiento y ella ataca ahí para crecer y eso produce dolor y es muy doloroso. En ese momento a lo mejor una pregunta, ¿por qué a todos no les sucede eso? Es más frecuente en niños que en niñas, pero eso también viene desde el punto de vista genético, ¿sí? El niño que tiene más potencial de crecimiento pasa por episodios de esqueletalgia. Manuel, que es un enano, nunca le va a dar eso. Pero ya no le dio. Pero el niño que tiene más potencial de crecimiento es el niño que con mayor frecuencia puede presentar episodios de esqueletalgia. Que necesariamente duele el cartílago sin estar inflamado, sino por extensión del músculo y se expresa nocturnamente. No, y también por la acción de la hormona de crecimiento, a la somatomedicina. Y para llegar a ese diagnóstico, ¿qué hago? Porque el otro puede ser radiológico. De hecho es radiológico, el de la lesión del cartílago. Sí. ¿Cómo se llega a ese diagnóstico? Aparte de la consulta médica, ¿qué tiene que hacer tú como especialista para saber que es una esqueletalgia y no una lesión del cartílago de crecimiento? Cuando tú examinas al niño en una enfermedad, una inflamación del cartílago de crecimiento, tú lo tocas inmediatamente en el sitio y inmediatamente el niño va a referir dolor, mientras que en la esqueletalgia tú lo tocas, lo mueves y el dolor es solamente en la noche. Al otro día que lo llevan a la consulta, ¿te duele? No, ya no me duele. Buen dato. Y esa esqueletalgia, ya hablamos que la lesión del cartílago de crecimiento, que es la parte final de donde está cada hueso, cuando Elber se refiere a la tibia, es el hueso que está debajo de la rodilla, que usted se lo toca, le llaman canilla, pues. La parte de arriba de la canilla es donde está la meseta, que es como un planito, ahí está el cartílago. Ese necesita inmovilización en algunas partes o tratamiento analgésico y para el dolor, inclusive rehabilitación, ¿no? La esqueletalgia, ¿cómo ese muchacho, como digo, no crezca? ¿Qué haces tú ahí? No, eso tiene un tiempo, Walter. Desde el momento que el niño empieza a crecer, más o menos está la esqueletalgia se empieza a presentar más o menos desde los 6 años hasta los 12 años. Y va y viene. Sí, y no incapacita. No, eso no incapacita. El niño se levanta, tú lo sobas, le das algún analgésico, acetaminofén, lo que tengas, diclofenac, y inmediatamente cesa el dolor. Existe otra lesión que también es frecuente en los niños, que es igual, una inflamación del cartílago de crecimiento, pero que ocurre en el talón, en el calcáneo. Es lo que nosotros llamamos en términos médicos los traumatólogos ortopedistas osteocondritis disecante de la tuberosidad posterior del calcáneo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en el hueso del talón... Va a dar buen nombre que el gobierno, ¿no? ¿Cómo es? Osteocondritis disecante de la tuberosidad posterior del calcáneo. Es una enfermedad... Copien, señores, copien. Ajá. Es una enfermedad... O sea, es dolor en el talón. Es un dolor en el talón. Es igual que en lo que pasa en la tibia. Hay un cartílago de crecimiento que constantemente, por el apoyo, acuérdese que el talón, el calcáneo, el hueso del talón, es el hueso que soporta casi toda la totalidad del cuerpo, del peso del peso corporal. Claro. Entonces, constantemente, por eso es que es importante la indumentaria que usa el niño para practicar deporte. Al tipo de zapato, ¿no? Porque y el tipo de terreno también, ¿no? Entonces, y es lo que yo a veces le digo a mis pacientes. No, el mismo calzado no sirve para hacer deporte en cualquier terreno. Hay calzado para hacer deporte en grama, hay calzado para hacer deporte en arena, hay calzado para hacer deporte en asfalto. Eso uno tiene que prestarle mucha atención. Pero nosotros en nuestro país, lo que podemos comprar. En América Latina, en la mitad del mundo. Podemos comprar además, y con no es con los zapatos del primo que le quedan chiquitos y ustedes los ponen porque sí. Pero eso de la ropa heredada. Eso también es una lesión bastante importante que puede llegar a ser una lesión incapacitante. Claro, porque ahí es donde se pone el peso, ¿no? Sí, y ahí es donde se inserta, de ahí llega el tendón. ¿Y esa cómo se trata? Porque será andar saltando, me imagino yo, o no apoyar nunca el talón. Mire, esa se trata de la misma manera. Pero te digo, las preguntas que hago es lo que se pregunta el ser común y corriente. Claro. La primera es reposo, la lesión del cartílago. La segunda también. Pero es todo como yo les dije, ellas se clasifican por grado. Dependiendo del grado de la lesión,
puede llegar hasta ser quirúrgica. Sí. En la tuberosidad anterior de la tibia, en el cartílago de crecimiento de la tibia, cuando ya hay una fragmentación, cuando se parte el cartílago, cuando ya se fractura el cartílago, se parte una copa de vidrio, cuando se parte una copa de vidrio, uno debe fijar el cartílago, y a veces uno tiene que poner un tornillo con una arandela ahí en esa parte para darle fijación y cierre. O sea, que puede esa lesión de una cosa muy sencilla a una cosa de resolución quirúrgica. Claro, las dos lesiones que yo le digo pueden tener una resolución quirúrgica. La así sale porque esa es transitoria por el crecimiento. Eso es por los niveles de hormonas. Y entonces, volviendo al talón, al final, ¿qué hacemos? Primero reposo. Cuando un niño tiene el reposo, cumple con su reposo y con su tratamiento y mejora el tipo de calzado que debe usar, él va a mejorar y no va a tener. Pero cuando no hay reposo, porque es lo que está ocurriendo hoy en día, el niño no quiere parar, quiere seguir haciendo deporte, y es donde de repente ya vienen las lesiones más importantes. Y ahorita el nivel competitivo en los niños ha aumentado demasiado. ¿Esas son las 3 o hay más? Esas son las lesiones mucho más frecuentes que hay. Me está hablando de huesos, estamos hablando de esquelética. ¿Y las musculares a esa edad? Eso es muy poco frecuente porque los niños tienen una elasticidad muy importante. Las fibras musculares soportan. O sea, el músculo permite estirar y encoger, y encoger. Sí, que es lo que nosotros llamamos elongación y contracción. El músculo en los niños es demasiado elástico. El niño es demasiado elástico. Es más, existen algunas deformidades en el niño que en algún momento uno lo ve de esa manera, pero a medida que uno va pasando, uno le explica a las mamás que a medida que el niño va creciendo, dependiendo del entrenamiento que tenga, si continúa, esa elasticidad en el varón se va perdiendo, en la hembra se mantiene mucho más tiempo. Hay una pregunta de uno de los oyentes y la quiero complementar con otra pregunta. Aquí preguntan qué tipo de calzado se recomienda para hacer ejercicio. Eso depende del ejercicio. Pero yo creo que ahí lo que es qué tipo de suela utilizo. Y la otra es, me llama mucho la atención el terreno de juego dependiendo del deporte. Obviamente me pareciera a mí, dentro de esto, que la grama es lo preferido. Para el fútbol, la grama. Para el fútbol, la grama. Ajá. Y para los demás deportes, porque es que yo que aquí jugamos en cemento en cualquier lado. Se corre en cemento. Entonces, si estas lesiones son cartílagos de apoyo, como la tibia, que apoya la parte superior del cuerpo, el talón, ¿ahí qué recomendarías tú? ¿Que el muchacho escoja otro deporte o que cambie un buen zapato, como escribe el oyente? La pregunta que hace el oyente, sí, ¿qué tipo de calzado es el ideal para uno practicar deporte? Eso, como usted dice, depende del tipo de deporte. Nosotros muchas veces, como decíamos anteriormente, no le prestamos atención al tipo de calzado, y es fundamental, fundamental el uso del calzado ¿para qué? Para el deporte. Existe, lo que pasa es que nosotros aquí no lo vemos, pero en otros países usted va a una tienda de las grandes marcas, usted va a un país de las tiendas de grandes marcas y usted consigue los calzados por departamento. No es como aquí que usted consigue todos los zapatos ahí. Entonces usted llega y a usted le pregunta. Fútbol, a usted le pregunta qué tipo de calzado, para qué lo necesita. No, lo necesito para hacer alpinismo, para hacer jugar fútbol sala. Y a usted lo llevan y le dicen cuál es el calzado adecuado. Entonces, no es cualquier calzado. De repente alguien pregunta, porque ahorita está muy de moda, en el programa pasado hablamos de las lesiones en deporte, en lo que es la práctica del crossfit, que es un deporte que está muy de moda, que ya se está haciendo como algo cotidiano en nuestro municipio. Es una moda que hay ahorita, y de repente uno va a los gimnasios y ve a las personas haciendo crossfit con cualquier tipo de calzado. Esa es la pregunta que hace nuestro oyente Yadira Contreras, precisamente esa en el crossfit. El crossfit, que los gimnasios que yo conozco, bueno, yo siempre he estado en el mismo hace muchos años y cambié un ratico al otro, y el peso es de madera. Y es cómodo, el piso es de madera. Bueno, tú vas a ir allá a hacer crossfit conmigo. Bueno, yo no hago crossfit, yo hago peso y tú haces crossfit. Entonces, el crossfit está muy de moda. Ahí el calzado, tú acabas de decir, dependiendo el contacto que tenga, depende del calzado.
Acuérdate que en el CrossFit uno levanta peso. Y el billete que tenga para comprarlo. Eso es importante. Eso es lo que más importa de repente, o lo que más le preocupa a las personas. Pero en el CrossFit tú mezclas lo que es la parte funcional con la parte de potencia. Y cuando tú haces potencia, tú necesitas tener un calzado adecuado que te ayude a soportar ese peso que tú levantas. Y si no usas un calzado adecuado, hay muchas marcas, hoy en día hay muchas marcas que están haciendo de esto algo importante, porque están creando calzado. Siempre lo han hecho, pero hoy en día más aún, se han especializado más aún en crear un calzado adecuado para cada tipo de deporte. Y hay que prestar atención a eso. Sí, fundamental. Y sobre todo también la superficie de donde se juega. O sea, hay dos cosas que inciden, quiero entender, Elber, en las lesiones. La intensidad del ejercicio, el tipo de ejercicio en cuanto al ejercicio como tal. Y en cuanto a la indumentaria, tanto la personal en el zapato como el terreno donde se juega. Eso es lo más importante. Uno tiene que tener, un equilibrio para la práctica de deporte. Cuando tú tienes un equilibrio, yo estoy hablando de personas normales que van a hacer un deporte, ¿no? Para salud, para tener calidad de vida. Hay que tener un equilibrio desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la indumentaria que tú utilizas para el deporte que quieres practicar. Pero para resumir este segundo capítulo, nómbrame otra vez, es lesión del cartílago. Sí, lesión del cartílago. En niños, estamos hablando en niños, niños de entre 6 y 13 años. Lesiones del cartílago de la cara anterior de la tibia. Una pregunta ahí, ¿hasta qué año, hasta qué edad ese cartílago está funcionando? El cierre del cartílago, de los cartílagos de los niños, se dice que el cierre del cartílago de crecimiento en los varones termina a los 21 años. ¡Ah, caramba! Y en las niñas termina un poquito antes. En algunos estudios dicen que se puede llegar hasta los 22 años en los varones. Entonces tendríamos 3 lesiones: lesión del cartílago, la esqueletalgia, que es por hormona del crecimiento, y la otra que no la aprenden ustedes. ¿Qué es el nombre? La lesión del talón. A nivel del talón. Del crecimiento. Hay lesiones traumáticas y lesiones que ocurren normalmente por estrés. Por la continuidad del estrés del ejercicio. Interesantísimo. Bueno, vamos con un corte.